Bueno, ¿cómo va el proceso constituyente? Lo queremos conversar, analizar esta mañana con la profesora de nuestra universidad, académica de la Facultad de Gobierno, pero que además ha sido encargada de las audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana. Nos referimos a Claudia Hayes. Claudia, muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, buenos días. Un gusto estar aquí de nuevo en su renovado set. Está muy bonito. Sí, pues bueno, te tenemos invitada de antemano, Claudia, así aprovechamos de vernos presencialmente. Sí, Han no me sido, había tocado estar al aire virtual con la nueva gráfica. muy bien. Oye, Claudia, bueno, partamos analizando. Tú tuviste mucha atención puesta en el proceso anterior, mucha atención puesta en este es un proceso que está en desarrollo. Si te pudiera pedir así una breve minuta comparativa entre el antes y el ahora, ¿no? ¿Cómo la harías tú? Bueno, yo creo que lo primero de la comparación del proceso del segundo, porque en realidad este es el tercero, el primero ¿Sí? fue el de Bachelet, el segundo fue producto de la movilización popular, del estallido social y del acuerdo político posterior, y hoy día este es producto del fracaso de ese segundo, diría yo. Eh, yo creo que lo más notorio es que el primero tenía un gran impulso reformista en muchos sentidos. Fue una demanda que partió con algunas cosas que yo creo que tenían básicamente que ver con temas sociales, con el estado de bienestar, pero que se amplió a muchísimas agendas, o sea, que terminó abarcando un afán reformista que en muchos casos era más retórico que concreto, o sea, en muchos casos parecía una constitución mucho más innovadora de lo que a mi juicio era en realidad, pero estaba este impulso reformista del anterior, y este, por el contrario, es un proceso mucho más conservador, lo que tiene que ver con el rechazo del anterior y con el triunfo de la derecha y con esta peculiaridad de que hoy día las personas que tienen mayoría, a la primera fuerza política en el nuevo Consejo Constitucional son las personas que no querían cambiar la Constitución. Entonces, lo modesto de este esfuerzo de cambio constitucional versus lo ambicioso del anterior, yo creo que es un contraste bien claro. Sí. Hay una diferencia de clima también, y hay una diferencia de orientación. Nosotros lo contábamos acá, hemos entrevistado integrantes del comité de expertos, Claudia de la UDI, de la Democracia Cristiana, del Partido Comunista, otros. Una discursividad que hace acento en las coincidencias más que en las discrepancias, y eso ya es una diferencia muy notoria a la vez anterior. Eh, ¿Cómo podrías tú analizar esto? Porque por el otro lado sería cándido, ¿no? Concluir que las contradicciones, que las diferencias desaparecen en la sociedad y no están de alguna manera portadas a través de las personas que están en el comité experto y que luego lo vamos a ver en el consejo probablemente con mayor claridad. No, yo creo que es erróneo pensar que ahora hay más consenso que antes. Yo creo que las diferencias políticas siguen existiendo, lo que hay son correlaciones de resultados electorales distintos. Y sí, yo creo que también es posible, y eso sí, quizás es un poco cándido, pero es mi esperanza, digamos, que es posible que haya un aprendizaje también. ¿Y cuál sería ese Eh, aprendizaje? bueno, el aprendizaje de que la sociedad chilena es compleja, de que en realidad la construcción de una constitución debe buscar más convergencias que tratar de imponer un programa político muy diferenciado y buscar mínimos en el fondo. Yo creo que esa idea que no estuvo presente en la convención anterior, si es que logra triunfar, digamos, hoy día, es posible que nos saque de este embrollo, porque hoy día yo creo que hay incentivos para todos los sectores políticos de tratar de avanzar en el problema constitucional. No digo resolverlo, porque creo que el clima político hoy día es muy, como han dicho algunas personas, es muy destituyente. Ujú. ¿Cómo se podría resolver en un mundo ideal el problema constitucional? Con una gran asamblea, con un gran acuerdo, con un diálogo súper amplio, con un tremendo respaldo popular a un proyecto de constitución distinta. Eso no lo tenemos y la verdad es que tampoco lo tuvimos en el proceso anterior. No hemos tenido una expresión clara de la voluntad popular respecto de un proyecto constitucional. Desgraciadamente, en esta elección del Consejo Constitucional, el debate constitucional estuvo, yo diría, ausente. Nadie, ni siquiera, no solo en la derecha hablaba de seguridad y del crimen y la delincuencia y la migración, que no tiene nada que ver con el proyecto de constitución, pero la izquierda y la centroizquierda tampoco hablaba mucho de esos temas, no había mucha receptividad ciudadana a hablar de la constitución.
Y Ujú. entonces en realidad lo que tenemos hoy día un consejo construido a partir de agendas que no necesariamente tienen que ver con superar el problema constitucional. Y bueno, en ese escenario yo creo que no están dadas las condiciones ese mundo ideal donde toda la gente está pensando en la nueva constitución. La gente no está pensando en la nueva constitución, desgraciadamente. Pero ese es el problema al que está enfrentado el mundo político y por lo tanto con lo que hay, yo creo que es importante el esfuerzo por tratar de superar las trabas democráticas que ha impuesto la constitución del 80 en el pasado. Y como decía, creo que eso es un incentivo para todo el sistema político. Eso le conviene no solo a la izquierda, le conviene, o sea, no solo a los que han sido impugnadores de la constitución del 80, le conviene al país, le conviene a todo el sistema político que se vio, yo diría, en peligro en el estallido social, le conviene a los empresarios para calmar, digamos, la situación política y poder prosperar en los negocios. O sea, yo creo que es una cosa donde hay suficientes incentivos para tener alguna luz de esperanza de que se avance en esa dirección. Sí, estamos conversando con la profesora Claudia Hayes. Claudia, en el proceso anterior hubo algunas imágenes que probablemente nos omnibularon, ¿ah? Por ejemplo, estas largas filas para poder acceder a un ejemplar de la nueva constitución, en la masividad de algunas movilizaciones. Tú te acordarás la del cierre del apruebo, que los organizadores la calculaban en 1 millón de personas y uno decía, wow, qué impactante cómo se moviliza la gente. Pero bueno, si uno compara esas expresiones con la totalidad del padrón y también con ciertos antecedentes que crecientemente aparecen sobre lo que ocurrió el 4 de septiembre, y ojo que con esto, y lo digo con mayúsculas, no estoy desdeñando el resultado, lo que sí es cierto es que las personas votan como votan por las razones más variadas, ¿no? Y muchas veces aquellas no tienen que ver necesariamente con el mérito de la propuesta constitucional. Bueno, ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves un rol? De Secretaría de Participación Ciudadana, que obviamente tiene el propósito de ser un canal, pero viniendo desde la Universidad de Chile, que no sea un mero canal también. O sea, ¿de qué manera puede contribuir mejor a establecer conexiones entre el debate constitucional y la ciudadanía, que al fin y al cabo va a vivir, si es que finalmente se aprueba, esa nueva realidad constitucional? Bueno, yo rescato mucho lo que tú decías de cómo la gente leía la Constitución, cómo se agotaron las constituciones, cómo la discusión constitucional estuvo sobre la mesa en el proceso segundo, digamos, en el proceso anterior. Estuvo también en el proceso Bachelet y está mucho menos en este. O sea, en el proceso Bachelet hubo 200.000 personas que participaron en cabildos, consultas, los encuentros locales autoconvocados y se inició una conversación nacional sobre el tema constitucional. En el proceso pasado hubo, como tú señalas, es cierto que si uno lo compara con el padrón, no fue quizás un tercio del padrón, pero hubo una movilización gigantesca de personas sí por el tema constitucional. Ujú. Eso ha salido de la agenda pública. Yo creo que en parte ha salido de la agenda pública por otras prioridades, pero en parte también porque los medios contribuyen a establecer la agenda pública y este no es un tema que quiera promover algunos sectores que vieron justamente en el involucramiento ciudadano anterior una cosa negativa, los sectores más conservadores. Y yo creo que es importante devolverle a esta discusión constitucional su naturaleza, o sea, que la gente sepa lo que se está discutiendo en el proceso constituyente, que sepa que viene un plebiscito en diciembre donde se va a votar un texto de nueva constitución y que tenemos que conocerlo, y que se reactiven los espacios de participación ciudadana que tuvimos en el proceso anterior. La participación ciudadana en el proceso anterior hubo mucho impulso ciudadano, muchas organizaciones sociales, hubo mucho interés de la Convención Constitucional de escuchar a la gente, pero todo esto se dio en un contexto medio caótico, donde se iban aprobando las normas y la participación ciudadana se producía al mismo tiempo que se aprobaban las normas. El nuevo proceso constituyente se diseñó de una manera, yo diría, como bastante desmovilizadora, partiendo por el hecho de que la comisión experta que presentó el anteproyecto era designada por los partidos. Eso es una forma como de hacer, yo creo que eso no es antidemocrático, pero es una forma de democracia más mediada, digamos. Ujú. Impone una intermediación en un órgano que iba a ser el anteproyecto, que es la mediación de los partidos con representación en el Congreso. También es la representación de los partidos en un momento electoral particular, que es el de la elección que generó este Congreso. Eso es lo que se vio reflejado en las fuerzas políticas de los que representan los expertos y las expertas. Y esa comisión va a entregar el 6 de junio su anteproyecto y luego se inicia el mes de la participación ciudadana.
yo creo que es un mérito que este proceso, como decía, tan controlado desde arriba, tan desmovilizador, haya incluido un mes de la participación ciudadana. Y es un mérito que tiene que ver con cambios en la política, con una percepción de que ya los procesos de cambio relevante en la sociedad requieren espacios de participación directa y no solamente representantes. Y creo que eso es algo que podría no haber estado. O sea, yo creo que es Mm. importante valorar que existe el mes de la participación, valorar que este mes se haya entregado a las universidades. Tú señalabas que la Universidad de Chile, junto con la Católica, está coordinando el proceso, pero tenemos casi 40 universidades de todo el Sí, sí, sí. país involucradas Son en las esto, que van a abrir, universidades, ¿no? Claro, son claro, que las. van a abrir sus puertas, que van a recibir a la gente. A lo mejor no va a ir nadie, no sabemos, pero yo creo que está la institucionalidad, el proceso le entregó recursos a los mecanismos de participación, no muchos, pero suficientes para tener un poco material de información. En el caso mío, que yo estoy trabajando en las audiencias públicas, vamos a tener los equipos necesarios que no van a ser de la Secretaría, los van a poner las universidades, pero vamos a tener la colaboración de las universidades con operadores de sala que van, o sea, tenemos un proceso mucho más profesional, podríamos decir, más organizado, eh, eh, y más acotado, es un mes solamente, que tiene, por supuesto, muchos inconvenientes, pero tiene algunas ventajas. Y la principal ventaja, yo creo que es que, como decía, con toda la voluntad que había de escucha y de participación del proceso anterior, la escucha se produjo en simultáneo con la aprobación de normas. Entonces, a veces las audiencias públicas o las iniciativas populares de normas se producían cuando ya lo que se estaba discutiendo ya se había acordado, ya se había aprobado la norma en el texto de la nueva constitución, porque las normas están aprobando una a una. Eso no va a ocurrir ahora. El nuevo Consejo Constitucional va a estar discutiendo la Constitución hasta noviembre y la participación va a ser al principio, va a ser solamente un mes. De hecho, las audiencias son 2 días, como muy concentradas. Estamos tratando de que la gente se informe para que participe de manera incidente, porque la idea de esto no es un saludo a la bandera, es que sean realmente cosas que se puedan tomar en la discusión del texto. Y también creo que es importante que el producto de esta participación ciudadana nosotros se lo vamos a entregar como Secretaría al Consejo Constitucional, pero también se lo vamos a entregar al país, va a ser público. Entonces toda la gente va a saber que X cantidad de ciudadanas y ciudadanos participó en estos mecanismos y dijo X, ¿verdad? Y Mm. eso es un ingrediente importante del debate constitucional, del debate dentro del Consejo y del debate público. Entonces, Sí, yo creo que vale la pena participar y que es una herramienta que es importante aprovechar, ya que está establecida en el Acuerdo por Chile. El Acuerdo por Chile ya estableció que iba a existir eh, esta instancia de participación y después se reguló en un reglamento. Esto está todo súper regulado. sí. Estamos conversando con la profesora Claudia Hayes a esta hora de la mañana. Claudia, ya que estamos en esto, desmitifiquemos el tema de la participación, porque hay gente que tiene la impresión de que en el proceso anterior hubo harta participación. La verdad es que no tanto, si uno quiere ser preciso, porque no, por ejemplo, las iniciativas populares de normas fueron acogidas discrecionalmente por la convención anterior. Y también preguntarte por esta contradicción de argumentos entre quienes dicen, ¿para qué voy a ir a participar si está todo escrito de antemano? Frente a quienes dicen, oye, pero ir a participar sobre algo que no está escrito es como ir a hablar en el aire, no ir a hacer una raya en el agua. Finalmente no tiene ninguna consecuencia concreta. Bueno, así, para precisar, ¿no? El valor de la participación también en relación a lo que hemos visto en los procesos anteriores, ¿qué se podría decir? Bueno, la participación muchas veces se critica, como tú dices, que no es vinculante, que la gente no va y vota por una norma directamente. Yo creo que es un error, bueno, hay mucha literatura sobre mecanismos de participación, sobre mecanismos de democracia directa, y muchas veces se entiende que la crítica a los partidos o la crítica a la representación política o a las élites, de alguna manera tiene una solución automática en la democracia directa o en la consulta directa a la ciudadanía, por, no sé, en una consulta, en un plebiscito o en una consulta por internet. Y la verdad es que la democracia no funciona así, justamente porque la democracia significa dar espacio a voces que son muy diversas. A veces creemos que estamos de acuerdo en cosas en las que no estamos de acuerdo. Y yo creo que los últimos hechos políticos, las elecciones, el plebiscito de salida anterior, muestran que no estamos de acuerdo en muchas cosas, que hay un rechazo a la Constitución del 80, pero no hay un acuerdo respecto del texto que se quiere. Y entonces la representación, yo creo que es la mejor, la democracia representativa, las instituciones representativas, son la mejor forma de incluir todas las voces en soluciones y no
quedar a merced de mecanismos a veces que parecen mucho más democráticos, pero que pueden ser mucho más autoritarios, que pueden ser manipulables, por quien organiza la consulta, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante como desmitificar un poco las consultas y los plebiscitos como oposición a la representación. Donde han funcionado los mecanismos participativos es donde se produce una relación virtuosa entre órganos representativos democráticos, entre asambleas, parlamentos, y mecanismos de participación directa también como foros deliberativos, como asamblea o como consultas ciudadanas. Yo creo que son los dos son formas de participación democrática que tienen que estar en combinación, porque el problema de la participación no representativa justamente es que no es representativa. Si nosotros nos quedamos solamente con la gente que se moviliza, ¿qué pasa con la gente que no se moviliza? Esa gente también tiene opinión. Hay gente que no puede movilizarse, que no tiene las condiciones, ¿no? Entonces significa que no nos vamos a preocupar de la gente que no tiene capacidad de movilizarse, eso no tiene derechos esa gente, no puede expresar opinión, no puede ser, si no es como que el que grita más fuerte se queda con la decisión política. Y la verdad es que el que grita más fuerte muchas veces tiene que ver con el que tiene más plata. Hay gente que tiene más, por ejemplo, en las iniciativas populares de norma que tú mencionabas, hay grupos organizados que tienen más capacidad de conseguir las firmas. Hay que conseguir firmas ante notario, no es tan fácil llegar y conseguir 10.000 firmas, el proceso anterior eran 15.000 firmas. Entonces Sí. yo creo que es importante la combinación de mecanismos y entender que la democracia representativa es un sistema complejo y ahí tienen que entrar en la juguera de lo que es la representación política, tanto las elecciones como la participación ciudadana, como las protestas y las otras expresiones que también son expresiones de la voluntad popular. Lo que pasa es que la voluntad popular no tiene una sola voz. Tenemos expresiones de voluntad popular cuando tenemos esas grandes marchas que tú mencionabas del cierre de la campaña de la prueba, pero también tenemos expresiones de voluntad popular y movilización, la gente que atacaba a los migrantes en el norte, eso también es una expresión ciudadana, digamos. Entonces hay que tener cuidado con buscar reemplazar, digamos, los mecanismos de democracia representativa que al final son lo único que garantiza un cierto nivel de equidad en la posibilidad de ser escuchado en la esfera pública. Sí. Claudia, para finalizar, ya que estamos hablando de cómo se construye una constitución, ayer estuvo en un programa de la televisión el presidente del Partido Republicano, el ex diputado Arturo Esquella. Decía algo que a priori es contradictorio, decía dos cosas que a priori son contradictorias, pero que me da la impresión que dan cuenta precisamente del dilema que tienen los republicanos, ¿no? En una parte de la entrevista decía no queremos pasar máquina, no queremos que la Constitución refleje exactamente lo que pensamos, pero obviamente lo mínimo es que nos parezca bien, ¿no? Y en otra parte de la entrevista decía, entre la propuesta del comité experto y la Constitución que está, nos gusta mucho más la que está y por lo tanto tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, ¿cómo ves tú el dilema del Partido Republicano y de qué modo ese dilema va a ir aterrizando en el proceso constituyente actual? Bueno, el Partido Republicano tiene los votos para vetar normas, pero no tiene los votos para aprobar normas. Entonces, si ellos quieren reponer a través de las reformas al texto de los expertos la Constitución del 80, necesitan a Chile Vamos. Y yo no creo que Chile Vamos esté en esa disposición. Yo creo que Chile Vamos quiere avanzar en democratización porque, digamos, a pesar de que la mayoría de los grupos políticos de Chile Vamos son herederos y se han beneficiado de la Constitución del 80 y seguramente apoyaron la Constitución del 80, yo creo que hoy día ven que es un factor de inestabilidad, que es un factor de ilegitimidad institucional, y entonces para viabilizar, digamos, la política en Chile se necesita superar, yo creo, la cancha desnivelada que impone la Constitución del 80. Y en ese sentido creo que hoy día está en manos de los sectores de derecha más moderados, más reformistas, la capacidad de buscar acuerdos para avanzar en democratización. Y ahí está por verse, yo creo que Republicanos tiene incentivos para moderar lo más posible su discurso. Ahora, todos sabemos, digamos, las ideas que representan y van a tener dificultades, las mismas dificultades que, entre paréntesis, vivió la izquierda cuando llegó a ser gobierno, cuando trató de convertirse en opción gubernamental, cuando el presidente Boric firmó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, casi lo echan de su partido. O ¿Ah? sea, lo llevaron Pero al Tribunal Supremo, claro. claro, fue en contra de las instrucciones de la presidenta de su partido y en contra de sus bases. Sin embargo, eso es lo que lo catapultó a la presidencia. Hoy día Republicano también yo creo que aprende de esa experiencia y ve
que si Boric hubiera sido fiel a sus bases y a sus principios ideológicos y se hubiera negado a, no sé, negociar con la UDI para el acuerdo, porque yo recuerdo que yo fui parte de la mesa técnica y recuerdo reuniones, asambleas en la universidad, justamente en la Facultad de Arquitectura, donde estudiantes y ciudadanos del barrio que participaban en unos encuentros me increpaban y me decían, ¿y usted está de acuerdo con lo que firmó, con los límites? Porque también tenía bordes el acuerdo anterior. ¿Usted está de acuerdo con lo que firmó? Yo le decía, mire, yo estoy de acuerdo con lo que firmé porque es algo que puedo firmar yo y puede firmar la UDI. Es lo que podemos concordar. Por supuesto que no es mi programa político, pero eso es difícil hacérselo entender a las bases, sobre todo a bases tan extremas como republicanos. Entonces yo creo que el republicanos va a tratar de buscar acuerdos que abran un poco el sistema político para tratar de posicionarse como una alternativa viable de poder, como una alternativa presidencial viable y como el grupo hegemónico en la derecha. Si se mantienen sus posiciones recalcitrantes, no tiene posibilidad de viabilizar esa opción política. Pero claro, igual estamos viendo ahora, hay cosas que están quedando en el anteproyecto, estamos viendo, digamos, negociaciones donde, claro, ya el Estado social es borde, pero se está tratando de meter otras cosas de tipo más valórica, esto del deber de respetar a los padres, o republicanos se lamenta de que no esté la protección de la vida del que está por nacer en la Constitución, como está en la Constitución del 80. O sea, hay debates que son ineludibles por la posición ideológica que representan. Así que, bueno, yo creo que la cancha está abierta. Salió una encuesta que decía que 46% de la gente ya dice que va a rechazar, cuando todavía no hay ni texto, o sea, no sabemos. Yo en verdad no sé, no tengo idea si voy a aprobar o rechazar el texto que salga, porque hay que ver, yo creo que la gente tiene que preguntarse, cuando esté culminada esta negociación política, si la propuesta de constitución es mejor o peor que la constitución del 80, si lo representa más o menos que la constitución del 80. Esa es la comparación, pero lamentablemente las personas que lamentan la gente que estuvo con el apruebo y que está nostálgica, digamos, de la propuesta rechazada, compara lo que pueda salir de aquí con el texto rechazado, y eso no tiene ningún sentido político, si ahora lo que está en juego es la Constitución del 80 versus la nueva Constitución. Y yo quería insistir en que la participación ciudadana pueda incidir, es un espacio de incidencia del debate público. Entonces yo creo que ojalá la gente se movilice, pida audiencia. Las audiencias van a estar abiertas del 7 al 14 de junio para solicitar audiencia, pero también hay otros mecanismos, como decía la iniciativa popular de normas. La iniciativa, claro, es difícil juntar la firma, pero sí podemos apoyar iniciativas populares de normas. O sea, uno puede dar su firma para varias iniciativas. Hay consultas que se llenan online, que es fácil de llenar, hay diálogos deliberativos. Entonces, participar cuando uno tiene una posición es una manera de que eso quede, va a quedar un registro, va a ser público y va a ser un insumo, yo creo, importante del debate político, del análisis, y posiblemente si hubiera una participación masiva de la nueva Constitución. O sea, yo creo que no hay que, a pesar de este escenario político, no hay que descartar que la participación ciudadana puede incidir en el texto. Claudia Hayes, profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y también una persona que está jugando un rol muy importante desde la Secretaría de Participación Ciudadana. Muchas gracias por esta conversación. Que tengas una buena semana. Igualmente, muchas gracias, Patricio. Ahí estaba Claudia Hayes dando su apreciación sobre lo que está ocurriendo con este tercer proceso. A mí me da por decir segundo, porque a veces se olvida que hubo también el que ocurrió al final del segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Pero como ustedes ven, si hay algo que nos demuestra esto, más allá de si es el segundo o el tercero, que es el tercero, es que llevamos varios años en esto, ¿no? Veamos si esta vez, al final del camino, el pueblo de Chile zanja positiva o negativamente la propuesta que se va a entregar. 8:34, breve alto, y a la vuelta vamos con el panel de conversación. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los